Típica pregunta de Product Manager en un negocio B2B2C. ¿A quién priorizas cuando haces producto? ¿Al C o al B? ¿Y cómo creas un roadmap de producto? Es un buen melón. Yo una cosa que creo que en B2B antes o después todo el mundo acaba aprendiendo seguramente a tortas, o al menos yo lo he aprendido a tortas, es... Veo dolor aquí, ¿eh? Veo dolor. ¿Ves dolor? He dicho aprendes a tortas, ¿no? ¿Cómo crees que va a moverse el software después de la IO? Estoy bastante flipando con los agentes y tal, y me parece que es algo que va a cambiar la manera en que creamos producto. ¿Seguro? Yo creo que veremos mucho cambio. O sea, yo creo que ahí estamos muy al principio y aún no sabemos ni la que nos viene. Bienvenidos una semana más al podcast de entrevista a Product Leaders. Esta semana hablamos con Ana Asuero, CPO de Citybox. Como siempre, vamos a ver su historia, vamos a ver cómo ha trabajado en empresas top como Aplázame, BDO, Factorial y ahora Citybox. Y vamos a centrar la entrevista en cómo trabajar en empresas que tienen productos B2B2C. Vamos a ver primero qué es esto del B2B2C y cómo priorizar las funcionalidades. Si es mejor priorizarlas para el B2B, para el B2C, cómo llegar a este híbrido y cómo desarrollar el roadmap de producto. Vamos a hablar también de discovery, vamos a hablar de go-to-market, vamos a hablar de marca, vamos a hablar también de cómo estructurar los equipos de producto, si es mejor estructurarlos por user persona, por métricas o incluso por user journey. Cosas un poco técnicas de producto, pero muy interesantes para entender con toda la experiencia de Ana y cómo lo ha hecho en todas las empresas donde ha estado. También vamos a hablar del producto de Citybox y el reto que tiene esta apasionante compañía con un productazo. Y por último, vamos a hablar de inteligencia artificial y el futuro del Product Manager, del Software Engineer, dónde creemos que está yendo la industria y a ver dónde estamos en unos años. Sin más, no os olvidéis en darle like a este vídeo, suscribiros y activar la campanilla que nos ayuda muchísimo. Y sin más, espero que os guste la entrevista de esta semana con Ana Asuero. ¿Qué tal, Ana? Muy bien, con muchas ganas de charlar. Molt bé. Nos hace mucha ilusión este podcast por varias razones. Uno es porque hoy vamos a hablar de negocios B2B2C, que muy pocas veces se ha hablado. En este podcast alguna vez con Virginia Diego hace como, no sé, más de un año, te diría. Sí. Es heavy decir ya más de un año. Hablamos de COVID y hablamos del negocio B2B2C, pero hoy vamos a centrar más el tiro. Y aparte, antes de ello, molaría entender un poco cuál es tu background. Ahora estás de CPO en Citybox, ¿sí? Has estado en Factorial, has estado en Aplázame, has estado en agencias de publicidad, has estado en varios sitios. Entonces, unos cuantos highlights que nos podías contar de tu background antes de ir al tema. A ver, mi background es un poco raro. Yo estudié periodismo. ¿Tú estudiaste periodismo? Estudié periodismo y sociología. No sé muy bien por qué, porque no sabía qué estudiar, pero me metí por la rama de marketing. Vale. Y entonces estuve unos años trabajando en agencias de publicidad y comunicación y estuve en un proyecto muy guay, creo que por 2010, que creo que era la exposición de Shanghái, y entonces estuve en un proyecto que España construyó un galeón, una réplica de un galeón del siglo XV, vale. Para llevarlo como por todos los puertos hasta Shanghái, ¿no? Entonces cuando aquel proyecto terminó, a mí me dio una especie de crisis de, Dios mío, no puedo volver a una oficina a hacer trabajo de publicidad otra vez. Y estaba empezando en aquella época a escucharse mucho, estaban aterrizando en Irlanda eBay, Google, PayPal, todos estos grandes bichos, ¿no? Entonces dije, no sé qué quiero hacer, pero lo que estoy haciendo no. Entonces me fui un año a vivir a Dublín con la excusa para tus padres de voy a estudiar inglés, pero a meterme en todo tipo de saraos de empresas de tecnología. Y entonces ahí dije, vale, quiero volver a España a trabajar en startups de tecnología. ¿Cuál es la manera más fácil de entrar con el conocimiento que tengo? O sea, no te quedaste ahí. No me quedé Simplemente ahí. Fuiste a ver qué pasaba. Estuve un año, vi qué pasaba. En Irlanda. En Irlanda, sí. Que realmente en Irlanda no es donde se hace producto. No. O sea, no, por eso. Pueden estar ahí fiscalmente, pero... No se hacía producto. Ahí no hay nada. No, de hecho estaba atención al cliente, claro. Muchos temas operativos. Pero me sirvió para decir, sí, quiero trabajar en esto, ¿cómo puedo entrar? Y entonces dije, bueno, sé de marketing, pues marketing de producto. Vale. Y entonces ahí aterricé en una startup en Barcelona que se llamaba Syncro, cuando se hablaba de redes sociales corporativas. Redes sociales corporativas. Era una especie de lo que ahora mismo sería como Slack más Google Drive. Vale. ¿No? Era como un sitio donde tienes un repositorio documental
y suceden conversaciones de empresa o de compañía alrededor del trabajo. Ok, vale. Se vendían como redes sociales corporativas. No ha triunfado. No triunfó. Bueno, Meta sacó... Bueno, tiene un producto que... Tenía un producto que se llamaba... Microsoft tenía un producto que se llamaba Yammer. Sí, justo. Pues era... era el equivalente. Era el equivalente. Y Meta tiene otro, que no sé cómo se llama, que nos lo explicó Daniel Núñez, que vino al podcast PMM de Meta, y era exactamente esto. Lo que era más social. Sí. No era tanto gestor documental, sino era casi un Instagram corporativo. Sí. Pero bueno, da igual, seguimos. Pues aterricé ahí a hacer product marketing, de ahí me pasé a Onebox, que es otra empresa de tecnología también en Barcelona. Yo la conozco bastante. Conozco algo de Onebox. ¿Ah, sí? Porque he estado metido en el mundo teatral y de vender entradas. Claro, pues es competencia. Básicamente es un software muy marca blanca con gestión y venta de entradas pues de festivales de cine, festivales de música, equipos de fútbol. Y entonces ahí estuve... Todo eso fue experiencia de product marketing. Y de ahí surgió la oportunidad de Aplázame. ¿Vale? Y entonces con Aplázame yo sabía que buscaban un perfil de marketing y yo entré para hacer marketing, pero sabía a la vez que ahí estaba haciendo el rol de producto el CEO, porque eran 6 personas cuando yo me incorporé. Entonces dije, puedo tener aquí la oportunidad de entrar en un sitio a hacer marketing, nadie hace producto y cuando haya que hacer producto intentarles convencer de... ¿Tú tenías claro que querías hacer producto? Ahí tenía claro que quería hacer producto. Había visto a gente hacer producto en Syncro, en Onebox y sabía que estaba un poco aburrida ya de marketing. Vale. Entonces tenía claro que quería entrar, no sabía cómo, ¿no? Vale. Y dije, bueno, pues si entro en un sitio pequeño, creo que me puede ser más fácil. Y así fue como aterricé en producto. La típica pregunta de cómo aterrizas en producto, así es un buen ejemplo. O sea, muy, muy buen ejemplo. Empiezas en marketing, te vas moviendo, etcétera. Antes de ir al tema, Aplázame, ¿tú en qué momento entras de Aplázame? Yo entré en Aplázame, creo que llevaba menos de 2 años y era equipo muy pequeño. Creo que yo fui la 6ª persona, o sea, equipo muy, muy pequeñito. Y además pasamos por todas las etapas de travesía por el desierto, te levantas una ronda, te quedas sin dinero... Hasta que a los 2 años de yo estar, más o menos, nos compra un banco. Tuvimos ofertas de varios players y nos compra un banco, WeThink. Y desde ahí yo estuve 2 años más. Al principio nos dieron un mogollón de libertad y ahí tuvimos la oportunidad el equipo creció, pues éramos 13 personas cuando nos compran, pequeñísimos, hasta unas 100 personas más o menos cuando yo me marché. No está mal, ¿eh? Es buen crecimiento. No está nada mal, no está nada mal. Vale, vamos ya al tema. Producto en empresas B2B2C. Primero definamos qué es B2B2C para la empresa o qué es un producto B2B2C. ¿Cómo definiríamos para estar todos en el mismo punto? O sea, un producto B2B2C para mí es un producto donde tienes 2 tipologías de usuarios. Tienes el usuario que te abre la puerta o el usuario que es la empresa a la que necesitas convencer de que le puedes ayudar a solucionar un problema. Y después tienes un usuario final o tu consumidor que normalmente pues, es un customer final, ¿no? Entonces, son para mí productos donde tienes que tener casi 2 cerebros. Tienes que estar pensando en que uno es el usuario empresa que te abre la puerta y que en la mayoría de los casos monetizas. Y después tienes el usuario final, que en algunos casos lo monetizas y en otros casos no. En unos casos es consciente de que tu marca existe, en otros casos eres marca blanca, con lo cual el usuario final ni sabe quién eres. Entonces yo creo que solucionas un mismo problema, pero desde ángulos muy distintos. Yo creo que hay casuísticas distintas porque tienes 2 usuarios que la frecuencia de uso que hacen de tu producto es distinta. La frecuencia del problema que le solucionas es diferente, incluso pues eso, ¿no? el awareness que tienen de tu marca, pues en algún caso puede hasta no existir. Es interesante, o sea, interesante que cada producto B2B2C es una jugada bastante ad hoc. Sí. En tus experiencias, ¿cómo ha sido, por ejemplo? O sea, Factorial era B2B2C cuando trabajabas.
Sí, o sea, a ver, Aplázame era B2B2C porque tú necesitabas, el B era el e-commerce, Aplázame era un método de pago a plazos para tiendas online. Vale, como un Klarna sería. Como un Klarna. Okay. De hecho, éramos el Klarna Correcto. español hasta que Klarna llegó a España. Sí, sí. Entonces necesitas al B al que convencer para que te implementen su checkout, pero en realidad al que monetizas principalmente y al que necesitas para que pida un crédito contigo es a ese consumidor final. Entonces ahí teníamos esas dos tipologías de usuarios. En Factorial era parecido. Yo en Factorial trabajaba en el grupo, en el equipo que hacía la parte de finanzas. El producto principal era de gestión de gastos, el Pleo de Factorial, para entendernos fácil. Entonces ahí tienes al responsable de gestionar los gastos de la compañía y a la empresa, que es a quien necesitas convencer, pero el que usa con más intensidad tu producto es el empleado al que le estás dando una tarjeta y está pagando los gastos de su día a día, ¿no? Y en el caso de Vedeo... ¿Vedeo qué es? Perdón. Vedeo era y es una compañía, es una insurtech. Básicamente tiene tecnología de inteligencia visual donde intenta automatizar siniestros. Es decir, en aquellos siniestros muy recurrentes donde no necesitas a un perito que vaya y vea los daños de tu coche, automatizar con tecnología, tomas fotos del vehículo y automatizas todo el proceso, pues desde estimar detectar los daños, medir los daños, estimarlos y decirte lleva tu coche a este taller a que te lo solucionen, ¿no? Entonces ahí el cliente principal era un B y además un B muy grande, porque ahí era un B de pues, las grandes aseguradoras. Y un sí muy jodido. Y un sí que estaba yo siempre muy jodido decía, en ese momento. Claro, un sí que te está utilizando en un momento en el que no te quiere utilizar. O sea, ha tenido un siniestro, entonces ahí es una tipología de usuario final cuya frecuencia de uso quiere que sea cuanto menos mejor y además el contexto en el que está utilizando tu producto es un contexto chungo porque es una persona que está cabreada, frustrada porque igual le acaban de destrozar el coche. Productos difíciles, ¿eh? O sea, difíciles. Voy avanzando preguntas. Típica pregunta de Product Manager en un negocio B2B2C. ¿A quién priorizas cuando haces producto? ¿Al C o al B? ¿Y cómo creas un roadmap de producto? O sea, ¿haces uno por separado? ¿Haces uno conjunto? ¿Cómo haces esto? Son cosas diferentes. Es un buen melón. Es un buen melón. Es un buen melón. Yo creo que al priorizar, yo lo que intento pensar es siempre, tienes que priorizar a los dos porque los dos son actores necesarios para que tu producto tenga sentido. Porque si priorizas solo lo que te pide al que monetizas y haces una chusta de producto para el usuario final, pues al final vas a tener el problema ahí, ¿no? Para mí lo que a mí me ha costado aprender y creo que es más retador en el B2B2C es ser capaz de hacer soluciones productizables. Es decir, no caer en la customización, no caer en la personalización, porque es muy suculento cuando un cliente muy grande te dice no te preocupes, yo necesito que esto me lo hagas así y te pago por hacer ese desarrollo, ¿no? Puedes tener la tentación de dejar que eso suceda, sobre todo cuando las Bs de ese B2B son muy grandes, pero es una manera fantástica de crear un producto que es un Frankenstein, que después cuando tienes que hacer releases o escalar el producto tienes que tener en cuenta 1000 funcionalidades que cada cliente tiene muy mal resueltas, ¿no? ¿Te ha pasado esto en tu carrera? En Vedeo esto era un gran reto. ¿Sí? Porque las Bs eran muy grandes. Claro, estás hablando de un Mafre. Estás hablando de Mafre, de Mutua, que cada empresa tiene un ciclo de gestión del siniestro muy diferente, una manera de operar muy diferente y no puedes productizar el 100%, pero si puedes productizar el 95% ya tienes mucho ganado, ¿no? A mí hay una cosa que aprendí mucho trabajando en Factorial con Alberto Romero, que siempre insistía mucho en hacer productos, ser muy opinionated cuando haces un producto, ¿no? Y que pienses siempre en que es mejor que tu producto tenga una manera de pensar cómo opera una funcionalidad y que no dejes todo a la customización. Hay cosas que vas a necesitar customizar, pero cómo funciona un filtro de fechas no es algo que, pues... ¿Te os lo pedía algún cliente esto? Sí, nos pedían de todo. O sea, eso es a mí me ha pasado también. Cuando las Bs son muy grandes,
Salvo que también yo creo que hay empresas que han sido capaces de montar negocios interesantes desarrollando productos con su propia tecnología. Yo creo que Carto, lo poco que conozco, es un ejemplo. Al final han visto que desarrollar proyectos con su tecnología les trae negocio. Oye, si eso es algo que quieras explorar y que te funcione, me parece es fenomenal. Pero si lo que quieres es productizar y no tener mucha personalización, el secuestro del roadmap es un tema. ¿Crees que con la IA va a cambiar esto? O sea, ya voy directo a también preguntas más jodidas. O sea, la IA para mí tiene un punto de justamente personalización que la no IA no tiene. ¿Qué quiero decir? O sea, tú en un producto, ya sea B2B o B2C, lo que sea, estoy diciéndolo un mundo ideal y algo que ahora mismo no está pasando, ¿vale? Pero que eventualmente puede pasar. Tú con la IA se está consiguiendo que con lenguaje natural se puedan crear features, se puedan crear cosas, ¿no? Y este punto de personalización o customización de algo para un cliente, me lo puedo imaginar a futuro, ¿no? ¿Crees que puede pasar o seguiremos siendo muy product oriented de, vale, no, o sea, hay que hacer un producto escalable, productizable, o sea, para todos igual? ¿Puede ir por ahí o no? Yo creo que es una opción, creo que es jodido de responder. Es muy difícil. Ahora mismo. Yo sí que creo que puede ayudar a que surjan o bien áreas de negocio dentro de la compañía o otras compañías que construyan cosas alrededor de tu producto, ¿no? Y que digas, yo como Citybox no te quiero dar un producto personalizado, pero hay compañías en Estados Unidos que lo que tienen son como partners certificados que desarrollan sobre su producto. A lo mejor eso con la IA se agiliza. Y cogen tu producto ¿de qué? De API. O sea, tu producto es una API para ellos, ¿no? Tu producto es una API o tienes una lógica de negocio, ¿no? Que le llaman, pero sí. No hay UI, no hay nada ahí. Que sí. Esto a mí me gusta, ¿eh? O sea, es que justo estoy fricando bastante con el tema de los agentes y yo creo que este es un tema que hablaremos, porque yo sí que me imagino como que ahora hay como bastante debate de si el SaaS va a morir, si se nos va a llevar toda la IA y tal. Evidentemente yo creo que no, pero lo que sí que creo es que las UIs de SaaS que hoy tenemos como muy interiorizado, ¿no? De que queremos, estabas hablando de Factorial, ¿no? Pedir una ausencia y tienes que ir a Factorial, pues quizás esto te lo hace un agente, ¿no? Entonces, este agente tiene que estar integrado con Factorial o con el SaaS de turno, ¿no? Entonces, quizá, ojo que el desarrollo de producto se tendría que ver casi más por ahí que no tanto en pensar en feature de UI, ¿no? O sea, es un tema interesante a hablar. Yo creo que veremos mucho cambio. O sea, yo creo que ahí estamos muy al principio, y aún no sabemos ni la que nos viene. ¿Cómo crees? Bueno, después te pregunto de ella. Acabamos de tema B2B2C. Venga. O sea, vamos a hablar también de lo que comentábamos, ¿no? Hemos hablado de priorización un poco. Depende de cada user persona. ¿Qué pasa cuando el B2B o el B2C tienen problemas muy diferentes, que suele ser el caso? ¿Cómo queda en producto esto? O sea, ¿alguna táctica que se pueda hacer para que no sea un Frankenstein, para que no hagamos soluciones muy jodidas? Me imagino, no sé, me estoy imaginando típico producto que se separa tanto el B2B y el B2C, son dos productos separados, ¿no? ¿Se puede hacer un producto junto? No, siempre separado. ¿Esto? Yo creo que eso es también complicado. Yo creo que lo puedes intentar orquestar incluso desde la forma que le das a tus equipos, ¿no? Y tú puedes decir, pues voy a tener un equipo que se encarga de este user persona o varios equipos que pivotan alrededor de las necesidades de este user persona y otros que pivotan alrededor del sí, unos del B y otros del sí. ¿Cómo lo haces tú? ¿Cómo lo has hecho tú esto? Nosotros en Factorial, por ejemplo, lo intentamos hacer así. Por personas. Por user persona, ¿no? De uno que se encargue de las necesidades del gestor de gastos, de quien tiene que revisar, validar y aprobar o rechazar los gastos, y otro que se encargue de las necesidades del empleado que está aprobando gastos. ¿Qué pasa? Que eso, en función de las necesidades que tengas en cada momento, hay veces que los equipos se te pueden desbalancear, porque a lo mejor dices, este Q necesitaría trabajar y poner más carne en el asador aquí, y de repente, si lo tengo ya separado como por user persona, creo que es complicado. Y después hay veces que el propio flujo necesita que pienses en las dos personas, ¿no? Si tú dices, yo necesito pensar cómo es el flujo end-to-end de aprobación de un gasto. Donde se cruzan, ¿no?
claro, necesito pensar en qué pasa si el administrador está revisando un gasto, lo rechaza y le tiene que pedir más información al empleado. Pues ahí yo creo que es muy complicado de separar. Yo, al menos hasta ahora, me ha costado tener éxito cuando lo separas a nivel de equipo. O sea, juntas el equipo en personas, ¿no? En user personas. Perdón, estructuras los squads en user personas. Que esto da igual al producto, o sea, es la user persona, ¿no? Son cross producto. Sí. Y lo que te preguntaba también antes del roadmap, o sea, ¿haces roadmaps por personas igual? O sea, tú tienes el roadmap del gestor y tienes el roadmap de no sé qué. ¿O no? No, nosotros, o sea, yo siempre que he trabajado hemos tenido el roadmap compartido porque el roadmap va a cuáles son las necesidades este Q o este año general de la compañía. Y habrá veces que eso toque más en un user persona porque necesites trabajar más ahí y otros en los que no. Por eso digo que es difícil hacer una separación por equipos porque te limita mucho la capacidad que vas a tener de trabajar en una tipología de problemas o en otros. Por ejemplo, en Citybox pasa que el periodo útil en el que necesitas trabajar con la parte de los carriers es el primer semestre del año. ¿Por qué? Porque en el segundo semestre del año ellos ya están pensando en Peak Season, Black Friday, campaña de Navidad y no te van a hacer caso en nada de lo que quieras implementar. Entonces, es que depende del negocio, del user persona que tengas, de los ciclos de ventas, o sea, depende de muchísimas cosas. Decías que en Factorial no teníais, o sea, trabajabais con un roadmap global de compañía y después lo aterrizabais a vuestros objetivos de negocio y tal. Pero no aterrizabais algo más abajo. Aterrizábamos, sí, o sea, en Factorial por cada año, cada uno de los equipos dentro de cada uno de los dominios tenía las apuestas a por las que quería ir cada año, cada trimestre, pero no había una separación. Ya te entiendo. Esto es lo que vamos a hacer para esta tipología de usuario y esto para esta otra tipología. Totalmente. Vale, vamos a hablar del go-to-market también, algo interesante. ¿Cómo ha sido en tu experiencia el go-to-market en un B2B2C? O sea, yo creo que principalmente en prácticamente todos los sitios en los que he estado, bueno, no iba a decir en todos, se ha enfocado más en el B. En el B, que es quien trae la pasta, ¿no? O eventualmente es el que parece que trae la pasta. Es quien tiene la pasta, pero creo que depende mucho de cómo enfoques el go-to-market, depende mucho de cuánto de necesario sea el sí, si lo monetizas o no lo monetizas, y si tienes que hacer captación del sí o no. Por ejemplo, en el modelo de Citybox no monetizamos al sí, pero si no hay usuarios que se registren a los que les puedas entregar paquetes, no te sirve de nada tu modelo de negocio. Entonces, en el ejemplo de Citybox hay mucho go-to-market de ese sí. En el caso de Aplázame, por ejemplo, también se monetizaba el usuario final, había también go-to-market, pero era menos relevante porque digamos que hacía mucho de promotor, el propio e-commerce hacía de promotor de ese método de pago porque le ayudaba a incrementar las ventas. Lo utilizaban como financia tus compras, una palanca de marketing, entonces había parte del go-to-market que nos venía del e-commerce, ¿no? Y ahí lo que trabajábamos era desde producto, darles funcionalidades para que hiciesen esa promoción. Por ejemplo, había una parte del producto de Aplázame que era ayudar a los merchants a crear campañas de financiamos esta semana tus intereses al 0%. Entonces, eso era en el fondo es un go-to-market indirecto, ¿no? Sí. Y sin embargo, en Vedeo era otro universo totalmente diferente porque en Vedeo el usuario ni se enteraba que Vedeo existía en la mayoría de los casos porque era el típico producto marca blanca dentro de la app que tienes un Power by Vedeo abajo, pero que el usuario en la mayoría de los casos no necesita saber quién es Vedeo ni le tienes que captar. Entonces, pues eso, es que los B2B, B2Cs dependen tanto del caso. Hay un punto también que es más a nivel de branding y de marca y tal. Es jodido también hacer marca en un producto B2B2C. Sí. Que Klarna, por ejemplo, lo ha hecho muy bien, pero poca gente lo ha hecho. O sea, conozco poca gente que lo ha hecho bien, ¿sabes? O sea, en producto y tal, ¿habéis hecho algo? ¿Alguna has hecho algo de marca que digas es una referencia?
¿O alguna empresa que te mole cómo la haga esto? De balancear esto B2B2C. A ver, yo creo que Klarna lo Klarna hace es un buen bien. ejemplo. Klarna es un buen ejemplo porque además eres capaz de identificarlo como merchant y eres capaz de identificarlo como usuario final, pero también porque tiene una base de usuarios súper instalada, pues no sé, como PayPal, ¿no? O sea, ¿quién no conoce a día de hoy PayPal? Pues con Klarna yo creo que está pasando algo parecido. Pero es algo que, por ejemplo, yo creo que en todas las compañías en las que yo he estado, en Vedeo sucedía mucho, en Aplázame también, tienes la duda de hasta qué punto, por ejemplo, personalizas algo tan tonto como el back office que ve to B, el B2B, ¿no? Dices, ¿hasta qué punto me meto a meterle personalidad de marca cuando, por ejemplo, los Mafre o Mutua Madrileña de turno nos decían, no, es que yo quiero que mis agentes que van a entrar en vuestro back office a gestionar siniestros, yo quiero que no quiero que vean la marca de Vedeo, quiero que vean la marca de Mafre o la marca de Mutua o la marca... Al final es la herramienta de trabajo de ellos, ¿no? Claro, Entonces, yo creo que ahí tienes que tener una marca lo más neutral posible. Lo más neutral posible. En la parte B. Ya. En la parte sí, de nuevo, depende. Si tienes que monetizar y necesitas captar al usuario, tienes que tener más presencia de marca. En el caso de Vedeo, por ejemplo, es que no teníamos que tener marca. Al revés, lo que necesitábamos era tener un producto white label y que fuese fácilmente customizable. Aparte, depende del producto, pero, por ejemplo, o sea, hay productos B, o sea, el B2B2C, que son tan integrables en otras soluciones que no hace falta tener un dashboard de la hostia. ¿Qué quiero decir? O sea, si tienes un producto que le puedes entrar en tu RP o en tu tal, o sea, es mejor que no hacer cosas raras ahí, ¿sabes? Sí, o sea, no hace falta tampoco reinventar mucho la rueda. Me ha quedado una pregunta de antes. Tú has hablado de personas, de cómo estructurarlo por personas, pero no, o sea, por métricas de negocio, ¿lo habéis intentado estructurar alguna vez? Y por partes del user journey que comentamos, ¿esto lo habéis intentado o no? ¿Y si lo habéis intentado, cómo ha ido? ¿En algún producto? En Citybox lo hemos intentado, de hecho lo hemos intentado hacer así en el segundo semestre, o sea, en 2024, el segundo semestre del año. Y yo creo que funciona bien en el sentido de que ayudas al equipo a poner foco en métricas concretas y das más libertad de priorizas métricas y no priorizas soluciones, ¿no? Priorizo qué métrica quiero impactar y no priorizo la solución. Creo que cuando eres una empresa de producto que no tienes muchísimos equipos, corres el riesgo de abandonar alguna métrica relevante o de abandonar a alguno de tus users personas que son relevantes. A nosotros nos ha pasado, por ejemplo, en Q4 que hemos puesto mucho foco en métricas del cliente final que necesitábamos mover y a cambio hemos abandonado un poquito las métricas que tienen que ver con el mensajero que está entregando paquetes. Es que es muy difícil. Entonces, claro, lo hemos hecho de manera consciente porque a final de año, como te decía, como sabemos que a final de año que tener la atención de las empresas de mensajería es muy complicado porque están en peak season, pues hemos dicho, es un buen quarter para poner foco en otra cosa. Pero es complicado. Es que no, lo veo muy difícil. Lo veo muy difícil. O sea, con dinero todo se arregla, es decir, frase muy fea, pero si tienes muchos equipos puedes hacerlo. Pero con equipos pequeños no puedes, es muy difícil hacerlo. Es muy complicado. Vale, hablemos de Discovery y de nuevas features. ¿Cómo es esto en un B2B2C? ¿Cómo se trabaja? A ver, yo creo que, de nuevo, tienes que ser consciente de dónde viene tu revenue. Yo una cosa que creo que en B2B antes o después todo el mundo acaba aprendiendo seguramente a tortas, o al menos yo lo he aprendido a tortas, es saber no hacer discovery o no hacer discovery al principio con tus clientes más gordos. ¿Vale? Es decir, si tú Veo dolor aquí, ¿eh? Veo dolor. ¿Ves dolor? He dicho aprendes a tortas, ¿no? Entonces, claro. si quieres aprender con los grandes, creo que tienes que ir bastante de su mano para darles tranquilidad y que entiendan que vas a hacer experimentos y que no pasa nada, pero que sean conscientes de que lo vas a hacer. Y si no, la alternativa, que yo creo que es más fácil y te da más tranquilidad, es empezar
por hacer experimentos con la base de clientes que te dan menos revenue y para los que eres menos crítico, y tus clientes ballena o tus clientes más relevantes, hacer los experimentos como más al final, ¿no? Si te tienes que equivocar, equivócate en pequeño y no te equivoques con el cliente que más te da de comer, ¿no? Pero yo creo que eso es uno de los aprendizajes a tortas. O sea, básicamente, vale, y yendo más al detalle, o sea, ¿cómo lo hacéis vosotros, por ejemplo, en Citybox? Llevamos directos. La típica frase de habláis mucho con vuestro usuario, ¿cuántas veces? ¿Cómo lo hacéis? O sea, ¿es literal varias calls a la semana con clientes tipo escogidos por cohorte? ¿O cómo es este...? ¿O tenéis alguna manera, algún framework o alguna manera de hacerlo? En Citybox intentamos hablar mucho con el sí, con el usuario final que está recogiendo paquetes y con los mensajeros. Porque al final son los que son más accesibles y los que están en el campo día a día entregando y recogiendo paquetes, que es lo que más nos interesa aprender. También hay una parte relevante de hablar con la gente que se encarga de la integración y de la parte más operativa, que ahí siempre es más difícil que te den acceso, acabas teniéndolo y es algo que tenemos que hacer, o sea, que tenemos que hacer y que hacemos. Pero al final hablar con una persona que está entregando o recogiendo paquetes, pues en ocasiones es tan fácil como irte a un edificio donde hay un Citybox. O sea, lo hacemos así, ¿eh? Es como, necesito ver qué está pasando aquí, pues te vas a un edificio y te pasas la mañana ahí esperando a ver cómo entregan y recogen paquetes. Pero una de las cosas que más que intentamos hacer con más frecuencia es irnos a los edificios en los que se están instalando buzones recientemente, porque ahí nos sirve para ver la activación del producto, que tiene una parte muy pegada al producto físico, no solo cómo funcionan los buzones y cómo interactúa el usuario una vez que está familiarizado con el buzón, sino cómo son esas primeras interacciones de entiende el producto físico, no lo entiende la propuesta de valor o está costando más. ¿Tú ahora crees que tienes que estar hablando cada semana con los usuarios? Es que el otro día estaba discutiendo este tema, ¿no? Y me da la sensación como que también nos volvemos un poco locos de extra hablar con usuarios, que Sí. hay que hablar mucho. No estoy diciendo que no hay que hablar. Calma, ¿sabes? O sea, que la peña en plan se vuelve loca. ¿Tú cómo lo ves esto? Yo creo que depende también de en qué fase está tu producto y qué cosas nuevas necesitas aprender. O sea, si estás intentando lanzar un producto nuevo con el que tienes muchísima incertidumbre, está claro. Ahí te tienes que hinchar a hablar. Product market fit de un producto que ya te funciona y tal, hostia. Yo creo que tienes que hablar con clientes, porque creo que obviamente es sano y es necesario, pero no se tiene que convertir en tu obsesión. Creo que hay veces que se nos olvida, creo que es igualmente importante hablar con stakeholders dentro de la compañía. Hay veces Buen punto. que no solamente tienes que... Mira, tengo un PM en Citybox que desde que entró empezó a hacer una cosa que me encantó, que es que se fija algún día a la semana que se pone a escuchar llamadas con atención al cliente. Literal. Es otra manera de recibir input. Y aparte es una manera brutal de recibir input. Porque hay veces que un cliente que está llamando a Customer Success cabreado o con un problema te va a decir más que si le coges en su casa y le dices, oye, ¿estás contento con el servicio? ¿No? Porque quizás recibes input de otros sitios que no es solo hablando con el cliente. A lo mejor tienes que hablar con la gente. ¿Cuántas veces hablas con la gente que está vendiendo tu producto? Hay veces que quieres hablar con el que lo usa, pero tienes que hablar con el que lo vende, tienes que hablar con el que lo está implementando y se está encontrando problemas al implementarlo. O sea que no es solo con el cliente. Estoy tan de acuerdo con esto. O sea, estoy 100% de acuerdo. Y se menosprecia esta parte. O sea, la parte de escuchar al usuario directamente y muy a través de, normalmente en equipos de Customer Success o atención al cliente y tal, es muy top. Porque aparte también ves cómo reacciona atención al cliente, que te enseña a ti, o tú incluso puedes enseñar eventualmente, a trabajar mejor, entender mejor el producto y comunicarlo mejor. O sea, hay tantos learnings posibles ahí que o sea, 100% de acuerdo. Ya que hemos tocado Citybox, vamos más a Citybox. ¿Qué es Citybox exactamente?
Que hemos hablado mucho, pero aún no hemos dicho qué es. Es verdad. Yo creo que la gente lo conocerá, pero a lo mejor no. A ver, Citybox es una empresa que está muy enfocada en la última milla. O sea, al final la visión o el problema que estamos intentando resolver es que tú no tengas que recoger, que no tengas que salir de tu casa ni para recibir, ni para recoger, ni para devolver tus paquetes. Vale, típico caso de uso de, no, yo me quedo en casa que tengo un paquete. Que tengo un paquete. Pues que eso exacto. Que eso no suceda y nuestra propuesta de valor es instalamos buzones dentro de tu comunidad para que no tengas que ir a otro sitio más que bajar al portal. Ahí, cuando tienes que recibir un paquete, el mensajero llega, asigna un buzón, deja tu paquete ahí, te mandamos una notificación y cuando te va bien, vas y lo recoges. Y lo mismo para hacer tus devoluciones. Cuando tengas un producto que no quieres devolver, pues que lo puedas dejar cómodamente en el buzón de tu casa y pasar a un mensajero a recogerlo, ¿no? Entonces ahí a las empresas de mensajería lo que le vendemos es eficiencia, ¿no? O ahorro, productividad o ahorro de costes, ¿no? En vez de tener que ir por un edificio llamando a todos los sitios, a todos los pisos donde tengas que hacer una entrega, vas a un único punto y depositas todos tus paquetes, ¿no? Y además no tienes entregas fallidas que te hacen volver a un edificio X horas después o al día siguiente con todos los inconvenientes que eso tiene. El mensajero, aquí, ¿quién es el mensajero? Es Correos, ¿no? ¿Qué empresas hay aquí? Hay 50.000. Hay muchísimas, o sea, te puedo mencionar todas, pero Correos, MRV, vale. Segur, pero, de todo tipo. Entonces, la venta vuestra a ellas ¿Sí? También es algo que tienen que tener, la gran mayoría tiene que tener vuestro servicio para que tenga sentido también. Claro. Que eso es un reto guapo. Claro, para que para el usuario final nuestro producto tenga sentido, implica que, o lo ideal es que todas las empresas de mensajería trabajen con nosotros y entreguen en nuestros buzones. Claro. ¿No? Ese es el verdadero reto. Ahí, la verdad es que tenemos suerte porque trabajamos con la mayoría de empresas de mensajería en España. Mola. Vale, y después, la parte más del onboarding que comentábamos fuera de cámara. A ti yo, por ejemplo, ¿no? Este piso, quiero implementar Citybox. ¿Cómo lo hago? Claro, ahí tienes 2 Bs, de hecho, ¿no? Yo entraba mal porque soy un alquilado, o sea, a mí nadie me va a escuchar, pero Citybox puede... Pero alguien que sea propietario. Citybox puede proactivamente, no lo hace, salir a captar administradores de fincas o presidentes de comunidad a los que les proponemos la instalación del servicio. Que esto es muy jodido. Esto es fastidiado. Online no se puede. No. Es que justo estuve hablando el caso de Aldara, que es una empresa de administración de fincas, ¿sí? Y el problema que decía era este. Claro. Que el go-to-market era imposible. El go-to-market es complicado. Es verdad que nosotros hemos aprendido en el camino a que no hay que ir a edificio, sino que tienes que ir al administrador de fincas, que normalmente las empresas de administración de fincas grandes tienen acceso a muchos centenares o miles de edificios en las grandes ciudades. Eso es una vía, captar al administrador de finca o al presidente de la comunidad. Y después la otra vía es que tu usuario final proactivamente solicite a su administrador, porque ya conoce el servicio, solicite la instalación de los buzones. Entonces, si solicitas la instalación de los buzones y es un edificio que cumple con los criterios que para nosotros hacen que el business case salga y tenga sentido, pues hacemos la instalación gratuita, ¿no? Y ahí una vez que se han instalado los buzones, es cuando empieza el reto de la captación de los usuarios, de los vecinos de ese edificio, ¿no? Porque si consigues instalar los buzones pero no se registra nadie, pues tienes un... Te ha pasado esto seguro. Tienes un mueble fantástico. ¿Y cómo os comunicáis por correo con ellos? Por correo, ¿Vais a una junta o algo? Hay de todo. Hay muchas veces que tienes que ir a la junta a ayudar al presidente o al administrador a defender la instalación. Hay veces que hay vecinos muy proactivos, porque ahora ya empieza a suceder que vecinos que se mudan vienen de un edificio donde existía Citybox, entonces eso ya empieza también a suceder. Y en muchos casos, cosas que yo en otros productos que he trabajado nunca tienes en la cabeza, tienes que pensar en materiales de activación físicos. O sea, algo tan tonto... Libros. Bueno, no, un cartel en un ascensor. Un cartel en un ascensor, un código QR en la entrada del edificio...
En el telefonillo, que Brutal. una pegatina que ponga que hay CityBox, que hay cosas que cuando vienes de productos 100% digitales, pues en tu cabeza ni siquiera están, ¿no? Qué bueno. Qué bueno. Dejar, Sí. dejar publicidad en los pomos de las puertas de ese edificio. O sea, hay toda una serie de materiales de activación que van acompañados de cuando instalas lo que es el hardware. Qué guapo. Claramente la conversión de la activación en el típico de estos ascensores, o sea, la ves seguro. Sí. Siendo ¿cómo se dice? Estos requisitos que comentabas, ¿no? Sí. Que tienes que cumplir. ¿Cuáles son? O sea, entiendo de que también tiene que estar repartidos, ¿no? O sea, si te vienen dos fincas que son colindantes. Para nosotros mejor, porque ¿Es mejor? Es mejor porque al final... Bueno, claro, porque centras ahí, ¿no? Claro, al final la propuesta de valor para las empresas de mensajería lo que les interesa es tener zonas donde tienes mucha huella y entonces tú puedes optimizar tu ruta de reparto sabiendo que en toda esa zona pues vas a poder entregar en CityBox, ¿no? Entonces eso es muy interesante. La tipología, siempre pongo el mismo ejemplo, la tipología de edificio que es interesante para nosotros es típico comunidad de vecinos en Las Tablas o en San Chinarro, donde tienes 3 puertas de acceso y 7 bloques de edificios, donde la persona que hace el reparto, pues en vez de tenerse que pasear por los 7 edificios, va a un punto donde están todos los buzones y los entrega, ¿no? Un edificio de 3 viviendas, una por planta, en el centro de Madrid, pues es un edificio que para nosotros es menos rentable. Eso no significa que no instalemos buzones, pero ahí ya la instalación, pues no en todos los casos es gratuita. Pero después también depende, o sea, nosotros tenemos algoritmos en base a los cuales decidimos dónde nos interesa o no instalar, y principalmente tiene que ver con el tipo de edificio, el número de viviendas, pero también con el histórico de datos de entrega de paquetería que tenemos ahí, que conocemos de ese edificio, ¿no? A veces que es un edificio un poco más pequeño, pero por la tipología de gente que vive, pues es gente que compra mucho online. Pues entonces a lo mejor ahí sí que nos interesa. ¿Tiene que tener cierto tamaño el portal o el edificio para que quepa el de esto o no? Ahí la condición sí o sí es que quepan los buzones físicamente y que los buzones estén en una zona donde haya cobertura, donde haya conexión a internet. Un buen tema este. Claro, porque hay muchas veces que nos proponen, no, pues lo pongo en el entresuelo, una entreplanta que tenemos en una esquina. No funciona, primero porque la mayoría de los casos no tienes conexión. Idealmente tiene que ser una zona que cuanto más accesible o más fácil de acceder sea para las empresas de mensajería, pues más eficiente va a ser el servicio. También, no sé si os ha pasado de que alguna comunidad os haya quejado de que es feo. O sea, no sé si es feo, no lo he visto ninguno, pero quiero decir, puede pasar. De que, o sea, le estás cambiando el mobiliario de esto. Ahí es un buen punto, ¿eh? Ahí damos la opción de customizar. ¿Ah, sí? Y tenemos, en colores y tal. Colores, sí, el color de la pintura. Al final nosotros tenemos una pintura de nuevo, pues bastante estándar. Qué bueno. Pero damos la posibilidad de personalizarlo. No, es que es lo típico que me imagino de la Ha pasado. Seguro, o sea, 100%. Vale, CityBox mola un huevo, pero se ve complicado. Pero... Entonces, para hablar más de producto, o sea, ¿cómo tienes organizado ahí el equipo? Tú eres CPO de CityBox. ¿Sí? ¿Cómo tienes organizado los equipos? ¿Cuánta gente sois? Ahora mismo, o sea, CityBox es un equipo de producto pequeño. Ahora mismo tenemos 2 squads donde vamos cambiando cuál es el foco de los equipos, porque creo que todavía no hemos dado con la configuración perfecta. Pero ahora mismo tenemos uno que está más enfocado en lo que tiene que ver con mantenimiento de la red de hardware y con la parte de growth, es decir, que se encargan más de todo lo que tiene que ver con adquisición de usuarios, activación de usuarios, y ahí una de las métricas es cuando el usuario recoge su primer paquete, ¿no? Vale. Eso es, entonces, cuando te decía antes, nos hemos organizado por métricas, pues digamos que este equipo en la parte sí, una de sus métricas principales es qué porcentaje de los usuarios que se registran recogen su primer paquete. Y después tenemos otro equipo que se encarga más de lo que tiene que ver con engagement o crecimiento de esa base de usuarios una vez que ya han recogido su primer paquete, ¿no? Vale.
Pero ¿crecimiento de qué usuario? El sí. Del sí, en esta parte del sí. ¿Vale? ¿Y cómo lo haces? O sea, ¿qué palancas hay de crecimiento del sí? En el sentido o sea, ¿cómo lo puedes captar directamente al sí? O sea, el sí lo captas desde que instalas Vale, el vale, con edificio. estas activaciones que decíamos de... Claro, pero después también Vale. darle servicios adicionales. Por ejemplo, CityBox, Ok. cuando nació, solamente servía para que te entreguen tus paquetes. Una manera de crecer es crecer en casos de uso. Pues no Vale. solamente que te entreguen tus paquetes, sino que puedas devolver. Tú quieres hacer una devolución, que no tengas que ir a la oficina de correos de turno, sino que tú bajas, depositas tu paquete y ya pasa una empresa de mensajería y lo retira. Vale. Y al sí os comunicáis directamente con ellos vía una app, entiendo, ¿no? O sea, ¿qué productos hay aquí? Hay dos productos principales. Bueno, hay tres productos, pero dos principales. Uno es una app iOS y Android para el usuario final que recoge paquetes. Equipos separados de tecnología, ingenieros separados. De iOS y de Android separado, quiero decir. No, es que iOS solamente tenemos para la parte sí. ¿Sí? La parte del producto con el que se hacen las entregas las empresas de mensajería, ahí tenemos o integración por API o una integración que llamamos por Deep Link, o pueden entregar con una app, pero en este caso solamente la mayoría de las PDAs de las empresas de mensajería utilizan sistemas de Android, entonces esa parte solamente la tenemos en Android. Vale, pero la nativa sí que están las dos, o sea, la nativa para el usuario. La del usuario sí está las dos, iOS y Android. Mola. Hostia, o sea, quiero decir, de equipo de desarrollo, ¿cuánta gente hay aprox? Más o menos. En total, como 14. O sea, somos poquito, ¿eh? No está bien, no está mal. Son Bastante grande. dos equipos, cada equipo tiene un PM, un Engineering Manager, un Product Designer y una persona de data. Y después entre, pues eso, 5 o 7 ingenieros, depende, porque precisamente como es un equipo pequeño, hay quarters que en función del peso que queramos poner en un sitio o en otro, pues el iOS no suele cambiar de sitio, pero claro. Pues, los developers más de backend, pues vamos balanceando en función de la necesidad que tenemos. ¿Qué tal es, esto ya es más que así filosófico, qué tal es ser CPO? Porque muchas veces se habla del PM, ¿no? De cuando tú has trabajado de PM y de Product Lead y tal. ¿Cómo es este cambio a CPO? ¿Y qué te cambia? Yo creo que depende del tamaño de la compañía en la que estés. Es decir, y yo las experiencias que he tenido de CPO son en compañías de máximo 4 o 5 equipos de producto. Vale. Entonces eso aún te da para no tener mucha distancia con los PMs, porque no hay mucho mando intermedio. Entonces tienes la capacidad de estar bastante en el día a día de cuáles son los problemas que estás intentando solucionar. Pero sí te cambia el rol, es decir, tu rol se basa más en intentar orientar al equipo de cuáles son los problemas que merece la pena resolver y sobre todo darles mucha visión de qué necesita la compañía a nivel de negocio, de cuál es la visión y hacia dónde tenemos que ir, y te pierdes gran parte de lo divertido del barro de cómo aterriza esta solución, que yo es lo que... ¿A ti qué te mola? Yo es lo que más echo de menos. Yo es lo que sí. Siempre intento hacer como deep dive, voy eligiendo como algún tema cada Q en el que meterme como un poco más profundo para no perder como ese toque con el barro, ¿no? Con lo que sucede más en el día a día. Sí, o sea, no te conozco de trabajando, pero sí que se te ve de que te mola estar en el delivery. Sí, me gusta. Viendo las cosas, ejecutando. Me gusta ejecutar porque creo que cuando estás en empresas que son pequeñas, necesitas conocer bastante del día a día del equipo para poder ayudar, para poder desbloquear. Obviamente nunca he sido CPO de una compañía, pues no sé, como podía ser Factorial, que éramos 30 equipos de producto. Ahí el rol pues cambia muy significativamente. Ahí hiciste Product Lead, ¿no? Sí. ¿Esto qué quiere decir? ¿Que llevabas PMs por debajo o no? Sí, Factorial estaba dividido y creo que sigue dividido de manera parecida por grandes dominios, ¿no? Estaba el dominio que se encargaba de la parte de time management, el equipo que se encargaba de la parte más de people, y había un dominio que era el de finance, donde pues, uno de los productos que primero había crecido era el de gestión de gastos, ¿no? Después ha crecido otro producto de procurement y se ha ampliado la propuesta de valor. Entonces digamos que estaba
el CPO y en cada uno de esos dominios había un Product Lead, un Design Lead y un Engineering Director. Y debajo de eso había, depende del dominio, entre 4 o 5 squads. De PMs, cada squad con el trío y los developers. Entonces, claro, ahí ya empiezas a tener como más distancia. Si eres CPO, pues al final estás más lejos no tienes la capacidad de estar en el día a día de pues, esos 30 equipos. Yo no he tenido nunca ese rol. Lo vería demasiado lejos de... ¿Te molaría probarlo? No lo sé, yo nunca digo que no así de entrada a nada, pero creo que no es lo que mejor hago. Creo que soy más no del 0 a 1, pero del 1 al 10 y no tanto de una escala tan grande, pero... Que hay o sea, hay entornos en los que te encuentras más cómodo o más cómoda y es así. Así. Vale, volviendo a Citybox. O sea, ¿qué retos ves ahora mismo de Citybox más a futuro? En la parte digital, en la parte de hardware también. O sea, ¿qué retos ves aquí? A ver, Citybox tiene un reto en la parte hardware que no es trivial. O sea, al final Citybox tiene que ser capaz de no solo conseguir permisos en los edificios para instalar buzones, sino fabricar esa red de buzones y operar esa red de buzones. Que claro, no hemos contado en la fabricación. Claro, con todo lo que eso implica de incluso cómo operas con unos buzones que no están conectados a Internet. Y eso tiene como muchísimas implicaciones. Entonces, uno de los grandes retos de Citybox es escalar, estar en muchos más puntos de los que está hoy. Y eso tiene muchas implicaciones, pues te digo, desde la fabricación de buzones hasta la instalación, hasta la activación de esos usuarios. Eso es un gran reto. ¿Cómo se fabrican, perdón? ¿Dónde se fabrican los buzones? ¿Se compran? ¿Los compráis? O sea, los diseñamos y se fabrican en España. Ah, pero entonces los fabricáis vosotros o un partner vuestro. Los fabrica un partner, pero los diseñáis vosotros. Los diseñamos nosotros. O sea, hay piezas que compras, pero lo que digamos que es el resultado final de cómo debe funcionar es vuestro. Los hacemos nosotros. Entonces, eso es uno de los grandes retos, ser capaz de escalar ahí. Y después tiene un reto grande a nivel de convencer y ayudar a los carriers a cambiar su operativa. Porque cuando consigues cambiar su operativa es cuando el modelo de Citybox les aporta todas las eficiencias posibles a los carriers y todos los beneficios, lo que hablábamos, ¿no? A mí como usuario final, que al final lo que quiero cuando me instalan Citybox es no que nadie me tenga que llamar para entregarme un paquete porque ya sé que los paquetes me están esperando cuando llego a casa, ¿no? Y ahí tenemos retos que implican cambiar la operativa de entregas de paquetes a día de hoy, ¿no? Entonces, en un escenario ideal, pues el reto sería ser capaces de cambiar la operativa para que haya rutas dedicadas para entregar solo en nuestros buzones y que incluso puedas hacer entregas nocturnas con el efecto que eso tiene en temas de tráfico, menos polución, menos CO2, que yo creo que cada vez se están viendo más marcas preocupadas por el impacto que tiene lo que consumimos y la logística que eso implica pues, en el mundo. Porque hablas mucho del mensajero, pero el propio e-commerce que te vende el producto tiene algo que decir aquí. Es decir, o sea, el mensajero, o sea, el e-commerce tú no tienes un acuerdo con un mensajero, que es quien hace su delivery, ¿sí? Y tú tienes acuerdo con el mensajero. Pero si te saltas el mensajero, entiendo que no se puede, pero si te saltas el mensajero al e-commerce, le dices, oye, tienes que trabajar solo con empresas, mensajeros que trabajen con Citybox. Puede haber un buen encaje. Lo puedes hacer, lo que pasa es que al final tienes dos alternativas. O sea, Citybox tendría la alternativa por el camino por el que no queremos, que es convertirte en empresa de transporte como tal, ¿no? Y tú dices, y yo te hago todo el end-to-end. O al final nuestro objetivo es convencer de los beneficios que les damos a las empresas de mensajería. Claro. También podríamos irnos a captar e-commerce, pero ahí pues el go-to-market es totalmente diferente. Sería totalmente diferente porque tendrías que captar a otro tipo de B y al final, salvo que tú seas una mensajería, necesitas a la mensajería igualmente. Ya, 100%, pero lo que sí que es verdad es que como usuario tiene un valor añadido muy bestia Citybox, ¿no? Que a lo mejor te puedes dar cuenta mucho antes, que es en el e-commerce, ¿no? Es decir, que parte de la propuesta de valor del e-commerce puede ser Citybox. Es decir,
Y esto puede ser, es decir, yo voy a comprar a un e-commerce y muchos de los pains que tengo es que no estoy en casa cuando tenga que recoger el producto. O estoy en Barcelona, o estoy en Madrid, no sé qué. Entonces, puede haber una propuesta de valor también ahí. Para el Totalmente. e-commerce. O sea, de hecho, nosotros con e-commerce con los que hablamos, lo que les proponemos es, aunque nosotros con quien trabajemos es con el carrier, que integren Citybox dentro del checkout, tanto para el checkout de entregas como para el checkout de devoluciones. Si yo tengo que devolver una camiseta que me he comprado en Zara, cuando te voy a decir que quiero devolver, pues igual que te ofrezco devuelve en tienda o te lo recojo en casa, dame visibilidad ahí de que ya puedo entregar en el buzón. Eso es algo que, o sea, es otro de los retos, de los grandes retos que tenemos. ¿Y lo hacen o no? ¿Lo han hecho alguna vez? ¿Algún e-commerce lo hace? Sí, tenemos, o sea, para la parte de devoluciones estamos trabajando ya con algunos e-commerce y para la parte de entregas también. Qué Pero guapo. es un reto que lo hagan cada vez más. Ya, mola. Ahora, que cambiando un poco de tema de inteligencia artificial, ¿estáis haciendo algo de IA? ¿O cuál es tu opinión? ¿No? Vuelvo a lo que he encarado antes. ¿Cómo crees que va a moverse el software después de la IA? O sea, yo estoy bastante flipando con los agentes y tal. Sí, ¿no? Y me parece que es algo que va a cambiar la manera en que creamos producto. Seguro. ¿Cómo lo ves tú? Más incluso a nivel filosófico, ¿eh? Es una cosa que tengo la sensación de que lo que te decía antes, ¿no? Que estamos tan al principio que no sé, que creo que hay como muchos caminos, ¿no? Como muchos caminos, algunos como muy obvios de todo lo que tiene que ver con atención al cliente o con resolver dudas recurrentes de usuarios, ¿no? Eso creo que es tan evidente que va a ir hacia ese camino, que creo que ahí no va a haber demasiadas sorpresas, ¿no? Pero va a cambiar la manera en la que desarrollamos producto y de repente nos está escuchando. Donde tienes equipos ahora mismo de 10 desarrolladores, vas a poder hacer lo mismo con 2. Igual sí, pero creo que falta mucho camino para ver hasta qué punto eso es realista o no. No lo sé. No sé qué visión. Ahora tengo curiosidad por saber qué visión tienes tú. Yo estoy bastante extremista en este tema. O sea, a lo mejor me paso, que a lo mejor no es para tanto. Pero sí que veo como que en el mundo del software nos tenemos que poner en la cabeza que nuestro trabajo va a cambiar muchísimo. Uh-huh. Me da la sensación de que cosas con lo easy que estamos, como dices, que se pueden hacer ya, es muy bestia, ¿no? Por ejemplo, el otro día quedaba con un amigo mío, ¿vale? Que trabaja en una scale-up, una empresa bastante grande, con muchos PMs, muchos ingenieros, mucha gente. Y entonces me explicaba que tenían el típico problema de, yo qué sé, cuando van a un coworking de los 15 mercados que tienen, pues no todos los empleados tienen asiento, entonces tienen que pedir el asiento. No. El típico problema que hay 1000 SaaSes que están haciendo esto. O sea, hay gente que está atacando. Es un problema pequeñito, pero bueno, sí. Es un problema. Y entonces me explicó que hizo un productillo que solucionaba este problema en 1 horita, ¿vale? Con Bolt, que es un producto que se llama de inteligencia artificial, que es a partir de una query con lenguaje natural, te hace un productillo con una base de datos relacional, te creas sus entidades, te creas su UI, o sea, bastante guay, en plan, muy template, ¿sabes? O sea, muy fácil, sí, pero a la vez resuelve el problema. Y entonces me decía, tío, y lo enseñé a la gente flipando, y incluso el CTO me dijo, tío, tenemos que integrar esto en todos los países, es que es la hostia, y lo había hecho en 10 minutos, ¿no? O 1 hora o 2, da igual. Todo lo que quiero decir es, o sea, veo como 2 cosas. Una es que la creación de producto, de software, se comoditiza tanto. Eso sí. Que llega a un punto que incluso es peligroso el hecho de pensar de que los ciclos de desarrollo que tenemos hoy vayan a pasar a futuro. Esto que hablamos del roadmap, esto de ponerlo, incluso prototiparlo en Figma. O sea, ¿tiene sentido ir al diseño? ¿Ves la solución? Quizá, ¿no? Y prueba con usuarios ya. Entonces, todo lo que nos ha enseñado, o lo que más o menos he entendido yo del desarrollo de producto, pues creo que va a haber un challenge ahí. Y está pasando ya. Y esto le añades con el concepto de agente que te comentaba antes,
¿no? Que es como un nuevo, para mí es una nueva jugada de que el SaaS, tal como lo tenemos entendido más a nivel de UI, ¿no? Y de poder hacer cosas, ya sea o a través de formularios, o a través de tablas, o a través de lo que sea, se convierte en un agente autónomo que puede hacer cualquier cosa. Tiene unas tools, ¿no? Unas herramientas que él tiene dentro que puede ir a buscar cada tool para saber hacer más cosas. Cuando digo tool es integraciones con terceros, bases de datos, capas de voz, o sea, varias cosas. Y puede ir orquestándose entre diferentes cosas y digo, hostia, cuidado. Entonces, sí que soy muy radical en que va a cambiar. No sé cuánto tiempo yo creo es la duda de cuánto va a ser la adopción del mundo empresarial. Yo sí que hay una cosa que has dicho con la que estoy 2000% de acuerdo, que es que creo que lo que vamos a ver es lo que has hecho, pequeños productos. O sea, creo que ahora mismo la capacidad que vamos a tener todos de tener proyectos o de crear productos desde cero con equipos más pequeños y tener una primera versión con la que puedes empezar a ver qué dice el mercado de lo que has hecho, creo que ahí la barrera de entrada baja significativamente y creo que ahí cada vez se está viendo. Yo cada vez veo más gente de producto a la que entrevistas o con la que hablas que tienen side projects. Literal. Mucha gente que nunca ha tenido side projects ahora los tiene. Y dices, no, pues es que he hecho esto pequeñito, una API que me hace, bla, 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 bla. Entonces, esa barrera la baja exponencialmente. La duda que tengo, y otro efecto que estoy convencida que va a tener es, nos va a obligar a ser mucho más reactivos en el roadmap. O sea, 100%. Yo nunca me he creído lo de hazme un roadmap a un año, digo, 100%. Lo hago si me obligas, pero no sirve de absolutamente nada, ¿no? Entonces, esto va todo a tal velocidad que creo que nos va a obligar más que nunca a tener que ser muy reactivos de, 100%. Oye, es que estaba haciendo hace 2 semanas el roadmap de Q1 y es que a lo mejor en febrero sale algo que tengo que aprovechar la oportunidad y tengo que tener la capacidad de ser más reactivo, ¿no? A mí lo que me genera más dudas es qué pasa o qué perfiles o qué herramientas vamos a necesitar y hasta qué punto ahí la IA nos va a dar en solucionar cosas cuando ya estás en otra escala. Yeah. No cuando estás arrancando un producto pequeñito, pero cuando ese producto tenga que escalar y te tengas que ir a los requerimientos de un BI muy grande, estoy convencida que nos van a ayudar a cortar ciclos, pero o sea, me faltan cosas que ver. Sí. Hay, por ejemplo, casos de uso muy tontos que sé que hay equipos que lo están utilizando y que acorta es la curva de aprendizaje de un desarrollador cuando entra a un sitio nuevo. Dices, ya, es que tengo una IA que me explica lo que hace este código, aunque lleve 3 días en la compañía. Cosas así, esos pequeños hacks nos van a ayudar. Hay varios. A ver, estoy hiper de acuerdo con lo que dices. Hay varios puntos. Uno es lo de los ciclos, 100%. Creo también que los ciclos, este ciclo del discovery, prototipaje y tal, creo que se va a cortar. O sea, el poder, es lo que decía, o sea, hacer este mini producto prototipado, que incluso en estos mini productos vas a poder poner tu design system, ¿vale? Y vas a poder pintarlo como tu producto. O sea, que no nos olvidemos que vas a tener ahí cosas para enseñar a un cliente. Sí. No solo para hacer demos, con gente de la OFI, no. Cosas para enseñar al cliente, decirle, oye, ¿quieres esto? Que esto es muy bestia, ¿eh? O sea, si lo piensas desde el punto de vista del PM y de su trabajo, te cambia la jugada. O sea, ya no tiene sentido. O sea, yo para mí, en un producto más de discoverability o en una fase más de discoverability y tal, tiene mucho más sentido tener un squad de un PM y un diseñador solo, ¿vale? Que vayan haciendo estos mini productillos, uno con un ojo en el diseño y el otro en un ojo más de negocio y del problema y tal, los vaya enseñando rápido y de aquí se vaya creando un ciclo que vaya avanzando y eventualmente lo productices, ¿no? Y después lo que dices, que también estoy 100% de acuerdo, ¿qué pasa con la escala, ¿no? Yo aquí, no lo sé, mi take aquí es que para mí puede ser que nazcan como tipo de empresas más modelo agencia que trabajen en un entorno B2B y que ayuden a B2Bs de turno a implementarse, pues eso, estos agentes que comentábamos, estos productos de IA escala, o sea, que haya más como
customatización en el servicio, o sea, que sea más difícil productizar un servicio a una gran empresa, pero que igualmente, o sea, que igualmente yo creo que irá hacia ahí. Lo que está claro es que tal cual hacemos producto, hacemos software, sí que veo que cambia, o sea, que la jugada cambia. Y yo creo que vamos a tener, cada vez se habla más del go-to-market y de la distribución como parte del rol del PM. 100%. Y esto nos va a tocar, porque si crear producto es más fácil y van a salir con más facilidad productos para lo mismo, ¿cómo te diferencias? ¿O cómo encuentras cuál es la propuesta de valor que capta la atención o cuál es el encaje en el mercado, ¿no? Entonces yo creo que eso va a ser otro reto para roles de producto. Hay una apuesta ahí que es clarísima, la go-to-market, y también me gustaría ver cómo los SaaS actuales, que tienen una distribución, cada uno mejor, pero tienen una distribución, y se han llevado cada uno su parte del mercado, cómo harán para evolucionar su producto y su propuesta de valor al cliente para eventualmente ofrecer todo esto, porque sería bastante iluso pensar que un SaaS actual no esté pensando en hacer agentes, hacer con su user persona, con su problema, con su tal. O sea, también me interesará ver cómo el SaaS se consigue mover tal. Y un SaaS muy grande, pues a lo mejor le cuesta más. Un SaaS más pequeño, ¿sabes? O sea, ahí también hay una batalla chula de quién se va llevando o cómo se distribuye el mercado, ¿no? Sí. Veremos. Ana, para ir acabando, llevamos casi una hora. Justo vamos a pasar la hora. Siempre preguntamos en este podcast alguna recomendación que podrías hacer a alguien que quiere empezar en producto. Has contado tu historia muy chula, ¿no? De cómo empiezas desde marketing y tal. Pero ¿alguna otra recomendación que podrías hacer? Es que nunca se me ocurren más que las que son evidentes, ¿no? Yo la que probé y que es la que más me gusta porque, es la única que probé, entonces no puedo hablar de otras en primera persona, ¿no? Pero creo que es interesante, si quieres empezar en producto, primero rodearte de gente, o sea, encontrar cómo meterte en una empresa de producto, aunque no sea en un rol directamente de producto, para escuchar y entender qué es esto de producto. Y después irte a un sitio pequeño donde tengas la opción fácil de pivotar, ¿no? Si no, el otro extremo está irte a una empresa muy grande donde haya muchos roles de producto y poder hacer el cambio. Sinceramente, conozco a gente que lo ha hecho en los dos sitios y a cada uno le encaja una cosa. Lo que sí creo, que en esto creo que hay mucho debate, que el rol de producto no debería ser el primero de tu carrera profesional. O sea, eso es verdad que se me hace raro pensar que tengas la capacidad de pensar no de pensar en producto, de gestionar toda la comunicación con stakeholders, todo lo que tienes que orquestar si quieres ser PM, que seas capaz de hacer eso sin haber pasado por varias empresas, por distintos roles y haber visto cómo opera una compañía del tipo que sea con anterioridad. Sí. Muy de acuerdo. O también irse a Irlanda para aprender a aprender inglés y ahí empezar a hacer producto. Y empezar. ¿Te imaginas que la gente quiere ir a Irlanda? Sí, 100%. También otra pregunta aquí, que o sea, estoy de acuerdo, pero cuando piensas en compañías que normalmente si son más pequeñas mejor, ¿no? Porque te puedes ir moviendo y tal, ¿cómo sabes si vas a hacer producto bien ahí? También hay como un punto de decir, vale, a lo mejor entro en una startup pequeña y tal, pues que no me enseñan a trabajar en producto y salgo con más cosas mal hechas, ¿sabes? Sí. Yo creo que ahí, cuando son compañías pequeñas, en mi experiencia, la clave es ver quién es el CEO o ver quién ejerce el liderazgo de la compañía. Porque si tienes un CEO que venga de producto o que venga de tecnología, pues seguramente lo esperable es que empuje una cultura más de producto que si la empresa, no sé, la ha liderado a alguien que venga de hacer project management y ventas en una consultora, que no tiene por qué ser así, ¿no? Pero creo que cuando es una empresa pequeña te tienes que fijar en qué gente hay ahí y por dónde han pasado antes y qué tipo de liderazgo tiene. A ti, en tu experiencia, ¿cómo te influyeron los founders de las startups donde has estado?
Mucho. Yo creo que me muevo. ¿Clave? Siempre digo que me he movido más por el feeling de los founders que por el feeling del producto. ¿Sí? Siendo alguien ¿Sí? de producto, Buen punto este. siendo alguien de producto siempre me he movido más por la visión que veo en el founder y cuánto de producto tiene esa visión que por el producto en sí, que por la propuesta en sí. Es buen punto. Y cómo compras la visión también, ¿no? O sea, sí. Y no sé si te pasa a ti, pero yo también opino aquí del founder o de lo que tú puedas ver en un founder, que compartas maneras de hacer, ¿no? Es decir, si tú, por ejemplo, ¿no? ¿Crees que una compañía para este go-to-market o distribución que decíamos antes, el contenido es clave? O sea, la apuesta por contenido. Pero el founder es cero content, perfil bajo, a lo mejor no encajas. A lo mejor no encajas. ¿No? Y es un tema de visión y no pasa nada. O sea, Sí. no es un tema de que trabajes mejor, peor o que encajes. Es un tema de visión. Yo creo que ¿Puede pasar esto? Yo creo que las dos personas, al menos yo cuando hablo con compañías porque estoy buscando activamente, creo que siempre tienes que intentar hablar, si te dejan, con el CEO y con la persona que lidera el equipo de ventas. Con la persona que lidera el equipo de ventas para ver si está alineado en que está en una empresa de producto y vende producto o si te vas a estar pegando tortas todo el día porque lo que quiere vender es proyectos y customización. Si lo que tú quieres es hacer producto. Entonces, para mí son gente clave con la que Se nota que has vivido no, es verdad. O sea, has vivido en entornos donde ha costado. Donde ha costado. Y donde cuesta. O sea, todo el mundo nos cuesta, es evidente. ¿Qué opinas de los bootcamps? Veo que tienes 2 bootcamps o uno de la nave nodriza. Hice la nave nodriza un curso. ¿Qué opino de los bootcamps? Tengo sentimientos como muy encontrados. Porque creo que son buenos cuando los usas para reciclarte, o en mi caso, yo cuando los he utilizado ha sido para afianzar conocimientos que estaba intentando adquirir o que estaba adquiriendo freestyle. O sea, ¿por qué hice el de la nave nodriza? Porque llevaba 2 años trabajando en producto con lo que me daba mi intuición o con lo que había aprendido leyendo y preguntando a gente. Entonces dices, vale, necesito aterrizar todo esto o darle un poco más de forma o darle un marco. Ahí es cuando cuando para mí tiene sentido hacer un bootcamp. Pensar que en 3 meses de ser pianista a ser un muy buen product designer lo vas a conseguir en 90 días, me cuesta pensarlo. También creo que depende de cuál sea tu expectativa de, oye, vas a hacer un bootcamp y en 3 meses vas a conseguir haber cambiado tu carrera profesional y tener el salario de un product designer senior, o si no, si es el primer paso para empezar a formarte y a partir de ahí empezar a caminar. O sea que... Sí. Me ha gustado la frase de reciclarse. Queda un poco mal. Porque es en plan... Pero sí, hay gente... O sea, es el claro caso de uso. Hice un bootcamp, me acuerdo, después de estudiar la ingeniería y había una chica que era violinista. Sí. Y quería cambiar su carrera. Yo he dicho el caso de pianista, lo he dicho porque conocí un caso así. Y había sí. Bueno, y mucha gente sale. O sea, yo en mi caso hice uno de web, de full stack development, ¿sí? Y mucha gente está ejerciendo a día de hoy. Ya lleva años de full stack y tal, O sea, quiero decir que pasa. ¿Qué pasa? Sí. Y que además que con la necesidad de talento que hay, o sea, quiere decir que son necesarios. Sí. Ana, ya para acabar, ¿tú cómo te inspiras? ¿Qué fuentes de inspiración tienes? Más allá de no sé, de trabajar en producto. Quiero decir que ya es un trabajo que te inspira mucho en muchas cosas, pero aparte de eso, ¿cómo te inspiras tú? ¿En temas de trabajo? Sí, en general también, te digo en general. Generas de trabajo, en temas de lo que sea. Pues aunque me pese, todavía soy muy de Twitter. Vale. O sea, soy muy de bucear por contenido y dedico mucho tiempo que a veces he perdido a
a ir de un link a otro, de un artículo a otro, buceando. Ya ves. Soy muy de podcast, de caminar, pasear, escuchando podcasts y viendo vídeos. ¿Algún podcast así que os puedo recomendar? A lo mejor algún americano o algún... Más allá creo que son los clásicos los que suelo seguir, pero hay veces que llegas a un vídeo de YouTube que no sabes muy bien cómo has aparecido allí y consigues contenido de valor, ¿no? Pero sobre todo soy muy preguntona. O sea, la gente que sí, ¿no? Soy muy de cuando tengo que hacer algo que no tengo muy claro cómo hacer y sé que alguien que conozco o que no conozco ha pasado por una experiencia similar. Preguntas. Voy, pregunto, oye, te invito a un café en remoto si no estamos en la misma ciudad. Y creo que donde más he aprendido ha sido en conversaciones así. Ya ves. Ya ves. No, 100%. Y también la conexión con esta persona es algo relevante para tu carrera. Sí. 100%. Hay que utilizar Twitter, ¿eh? O sea, Twitter a mí me mola, ¿eh? Me mola. Sobre todo me mola mucho la parte de estos side projects que comentabas antes. Sí. ¿no? Están en Twitter, tío. O sea, están en Twitter. El otro día leía que los repos de GitHub del 2024, o sea, la cantidad de productos que habían salido nuevos en 2024, no sé el número que era, pero era una curva muy heavy hacia arriba. O sea, que es lo que decías tú antes, ¿no? Es que a veces descubres a gente que está haciendo cosas que dices... ¿Pero qué coño, tío? ¿Pero qué estás haciendo? O sea, ¿de dónde ha salido esta idea? Y a mí me gusta bichear por ahí y tirar del hilo y he hecho contactos y he conocido a gente guay por ahí. ¿Tú posteas en Twitter aparte de...? Sí, tengo épocas. Te voy a seguir. Que tengo épocas que tuiteo mucho, tengo otras que no. No soy nada... O sea, la periodicidad y yo no nos llevamos nada bien. Vale, y ya por último, crear contenido, ¿tú lo has pensado? ¿Lo quieres hacer? ¿O yo lo has hecho? No sé. Mira, tengo un blog que de vez en cuando escribo... Te decía que es que la periodicidad y yo no nos llevamos muy bien. Yo soy de, hoy tengo una idea y creo que esto le puede ser útil a alguien, y entonces escribo un post, pero lo hago de manera nada premeditada. La mayoría de las veces lo escribo para mí. O sea, que no... O sea, siempre pienso que lo tengo que hacer más, pero después no, el día a día me lleva. Bueno, ya habrás aparecido el primer podcast. Es el primer podcast que te hacen ¿no? Este es el primer podcast, ¿o no? He hecho, pero ya has hecho he varios. hecho algún otro, pero creo que no. Pero hace mucho. Vale. Bueno, pues ya será la salida a la creación de contenido. Ana, mil gracias por venir al podcast. Ha sido un podcast súper interesante de cómo trabajar el producto en B2B2C, todo lo que hemos aprendido. Y mil gracias. Nada, gracias a ti. Muchas gracias. Y hasta la semana que viene. Chao, chao.